hablando de cartas, también te acuerdas en el caso Urbanor, la carta que apareció en el buzón de la hija de Ha Cándido. sido condenada, por Sí, cierto, fue condenada una carta con en la los que Albertos. alguien recibe en su casa, en su buzón, Sí, una sí, sí, carta sí. en que dice, hay que ver, hay que ver. Yo soy una accionista y era No, los Albertos no tenían los nada que Albertos ver. no me han engañado, es que yo Sí. soy tonto y me gusta Mm. perder 5.000 millones de pesetas porque es mi naturaleza. ¿Qué cosas? Y tú coges ese papel y en lugar de tirarlo, como dice, cada día están más locos los de Mediamar, yo no soy tonto y tal, en lugar de hacer una bola o de esperar a la papelera, te vas al juzgado de guardia, inicias un proceso. O sea, eso demuestra la decadencia de la institución, porque claro, si los talentos, ¿quiénes eran los abuelos Albertos? Hermosilla y compañía. O sea, lo más caro de Madrid, no se les ocurre más que meter un folio en el buzón particular de la hija de un distinguido periodista, es que esto está muy mal. Sí, sí, Pero aquello que duró, nada, y al final los han condenado por falso testimonio, claro, como es lógico. Eso sí, no entraron en la cárcel, ¿eh? Bueno, extraído por fin del atasco, pensamos que te había secuestrado el CNI, Eduardo. No, no me han hecho ni me habían abducido ni me han hecho un Lady Di, pero aquí estoy. Vale, no, te hubieran hecho un... Esto es, como diría Pepiño, un concepto nuevo. Un concepto nuevo. Hacerte un Lady Di. Sí. Sí. O sea, darte un morrazo, que dicen los castizos. Sí, más o menos. Bien, bueno. Vamos a hablar de la Intocable, pero hoy es noticia, precisamente en los periódicos, eso lo que yo entiendo como un empujoncito, decía con Esteban, a Imelda y a la editorial por parte de la agencia tributaria, Sí. que es el primer gesto decente que ha tenido la agencia tributaria, porque en todo este libro, a lo largo de años, si hay algo que aparece absolutamente manchado, no manchado, chorreando grasa, pero grasa y aceite de colza, de lo peor, es la agencia tributaria. En especial cuando recurren a la brigada de asuntos sucios de la agencia tributaria de Barcelona. Dirigida por un conocido marxista que se llama Gonzalo García de Castro, que se jacta en la agencia tributaria de Barcelona de ser un marxista. Vamos, él dice que desayuna con una taza con la efigie de Carlos Marx. Bueno, pero ya sabes que Marx era el fin justifica los medios. Efectivamente. O sea, cualquier cosa. Pero hay una cuestión, y es que la agencia tributaria desde el principio prevarica. No se me ocurre otra forma. En España no, aquí no prevarica nadie, ¿no? Ni hay ningún juez que esté liado con el narcotráfico. En España no hay corrupción política. Pero en otros países... Hay jueces en la cárcel. Bueno, y no, ni te cuento inspectores fiscales. O sea, es que la agencia tributaria, en pleno, después de este libro, iría con Montoro a la cabeza directamente a una prisión de máxima seguridad para salvaguardar los secretos que llevan con ello. Todo el proceso es, yo decía antes, y a mí esto me llama la atención, y de ahí lo de ayer del delito fiscal Urdangarín, es una serie de delitos de unos desahogados, de unos golfos, que son la hija del rey y su marido, pero que se empeñan en no reconocer que han hecho mal. Es decir, esto es una colección de idioteces hechas por unos memos que unos políticos, en lugar de llevar por el buen camino, decir, bueno, pues vas a cumplir, te vas a Hacienda, pides 1 millón a papá, y dice, y esto, y pido perdón, pongo a la venta el palacete, nos hemos equivocado, pido disculpas, nunca pensé tal y cual, y no hubiera pasado nada, porque Hacienda estaba loca por la música, pero es que ni el juez ni el fiscal tenían la menor intención de encausar. Aunque tú agradeces la actuación del fiscal y la del juez, debe ser que te ganas el cielo, no sé si tú compartes también esa... Yo es que quiero barruntar quién escribe qué, lo cual es un problema en los libros escritos a 4 manos. Pero a mí me daba más este prurito así de Eduardo de salvar a alguien, por lo menos con un adjetivo. Pero la verdad, ni el juez ni el fiscal querían saber nada del asunto. Todos se lo querían quitar de en medio. No, el juez no. Bueno, el juez al principio nada, al principio es el fiscal.
El fiscal hombre, sí, es... porque el principio acusatorio en España es el que rige y normalmente Sí, el que pero inicia el juez pasaba, las- o sea, a las ver, investigaciones. Luego ninguno de los dos entiende, al hilo de lo que tú comentas, que al inicio de los tiempos no se presentaran allí los dos en el juzgado y dijeran, oiga, vamos a hacer una complementaria y vamos a saldar este Vamos, asunto. exacto. Así hubieran acabado con la sangría y se hubieran ahorrado todo este disgusto, ¿no? Es tan sencillo y tan complejo a la vez. Yo, en la parte del libro que más interesa es lo que está por llegar y es lo que se afirma sobre ya no la parte de la infanta, sino la parte de Urdangarín, que es lo que veis más claro que vaya a ser condenado, y es el apaño del indulto. Y en el libro se dice que el gobierno encima se muestra ante el jefe del Estado como diciendo, no te preocupes, Sí. que con eso apencamos nosotros. Sí. ¿Eso en qué parte está ahora mismo? Eso ¿Y yo- qué tiene que decir el PSOE? Porque Rubalcaba, como contabais, no fue a la famosa reunión porque al final no se le invitó. porque pero- tenía pocos votos. Pero me da a mí que en esto del pacto PP-PSOE no me extrañaría que estuviera incluida esta cláusula. Vamos a ver, el indulto es una posibilidad que se barajó en esa reunión y en días posteriores, y la verdad es que esa posibilidad, dado el escándalo que suscitaría, yo creo que en estos momentos está en el congelador, pero a mí no me extrañaría que la saquen del congelador en algún momento. Yo creo que no, porque claro, el escándalo sería, aunque este país lo aguanta todo, porque Bueno. aquí pasa de todo, cosas que no pasan en ninguna otra democracia o que si pasan tienen consecuencias, y aquí no ocurre nunca nada. Bueno, esta mañana, pues esto es lo que tiene leer libros, que es que aprendes cosas. Digo, ¿qué hace el rey inaugurando una cosa de la Mercedes? La Mercedes, sí, sí. Claro, es que Mercedes, claro, es la que patrocina los premios Laureus, donde está Corina y donde quiso meter a Urdanga con un sueldo que le pareció poco. Él quería 200, solo le daban 50. Dice el otro, hombre, pero podrás ganar con complementos. No. O sea, Yo creo que le pagaba 200 y él quería 250 o 300, le Pero, parecía. por tanto, él se llevó un adelanto sin hacer nada. por supuesto, 50.000, según, es que me acuerdo porque es de ayer, lo tengo anotado, 50.000 y tal. Pero ¿qué hace el rey otra vez en la Mercedes? Si no debería acercarse siquiera. O sea, porque Mercedes es Laureus, y Laureus es la foto de Corina, de Urdanga, de la infanta y de su majestad. Pero leche, o sea, es que no aprendemos. ¿O qué pasa? O sea, es que yo no entiendo. O sea, aquí veo un caso de prevaricación al por mayor del gobierno en pleno, que con una mayoría absoluta, en lugar de llevar al rey por el recto camino, que estaba más bien predispuesto, y con el príncipe empeñado en seguirlo, el mensaje de Nochebuena de 2011, de pronto, en 2 meses, cambia la situación por completo, cuando hubiera sido muy fácil para el gobierno decir, señor, tenemos que mantenernos en esa línea admirable del mensaje de Nochebuena que tanto ha gustado a la opinión pública, que además es verdad que Me gustó gustó, mucho, sí, ¿no? sí, gustó. Porque la gente se lo creyó. Después de entonces ya no se ha creído nada, ni elefantes, ni perdones, Y ni después de nada. aquel mensaje, la imagen de la institución, y así lo reflejan las encuestas, se volvió a recuperar y luego ya vuelve a caer cuando Claro, empiezan a hacer porque de ven todo y que por no su lo orden. creen. Pero es el gobierno, y contáis esa reunión, que es tremenda, del presidente del gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, que prácticamente encabezan la defensa del rey, que no sabía Y si va, defender El o señor decapitar. El señor Espotorno también. Bueno, pues jefe el de la señor casa. Espotorno Eso está allí digamos, tienen que estar, jefe de la casa va y algún chambelán y un camarero y el que le lleve la muleta y tal. Pero lo importante es que el gobierno recién elegido, con 11 millones de votos, que ha hecho un discurso en las Cortes hablando de la independencia del Poder Judicial, que nunca más se volverá a repetir, dijo Gallardón, y Mariano Rajoy en su discurso de investidura, que estaba recién hecho ese discurso, que no iban a permitir las cuotas políticas, la corrupción política de la justicia, van los tíos y se ponen, antes de que les digan nada, de, no sé, de chambelanes, de limpiabotas. Y es que eso no Bueno, lo son entiendo. y el hecho de que son más papistas que el Papa lo demuestra el que se mostraban dispuestos a conceder el indulto. Le dicen a don Juan Carlos, tú tranquilo que si, o usted tranquilo señor, si esto llega a mayores con Iñaki Urdangarín, porque en aquel momento la posibilidad de que se acabase sentando en el banquillo o imputando a la infanta todavía era remota, pero lo de Urdangarín era una realidad. Y le dicen, usted tranquilo que nosotros arrostraremos las consecuencias de un indulto. Una cosa de locos. ¿Alguno de los citados os ha desmentido esa reunión? No, en 72 horas
Vamos, el contenido del libro se conoce desde el domingo porque lo publicamos en el suplemento Crónica del Mundo. 72, no, pues 100 horas que han debido pasar, pues no ha habido... De todas maneras, hasta que una cosa no sale en el radio no es noticia. O sea, Cañete, antes de desertar en El País, deserta en el radio. Y lo sé. Sí, además nos siguen siempre con entusiasmo y el máximo interés. No, le escuchan en Moncloa, le escucha todo hijo de vecino. Y toda hija de vecino. Sí. En Suiza nos escuchan menos, porque ahí no tenemos el radio. A través de internet lo tenemos. Es verdad. Y además nos mandan correos. Y desde Ginebra nos escuchan. Tenemos ahí un destacamento que vigila. La Rue des Granges. Bueno, Javier, ¿qué es lo que te llama a ti la atención? Pues me llama la atención lo que estabas comentando precisamente antes, el discurso de Nochebuena de 2011 y de toda la igualdad ante la ley, etcétera. ¿Dónde está el error para que, como decía Federico, un gobierno, rompa el camino que parece que había trazado la zarzuela? Lo rompa de repente. ¿Y dónde está el error de cálculo de la Casa Real? Porque yo sí veo importancia en los jefes de la Casa del Rey. Habláis de Almansa que no está en activo en ese momento. Pero Almansa es el que más dignamente se comporta, y el que apuesta y aboga por la teoría de amputar el miembro gangrenado, que era lo más útil y lo que... Hay que decir que lo recordáis, y yo recuerdo que lo comentamos aquí, en la crónica rosa, pero también en la política, porque claro, es que la rosa se ha hecho político, cuando el propio Espotorno reúne a los periodistas, dice que Urdangarín ha quedado fuera de cualquier actividad, dice, y la infanta Cristina dice, ya veremos. Sí. Ya veremos, lo cual demuestra que tenía, uno, estaba decapitado y la otra llevaba como San Lamberto la cabeza bajo el brazo, es decir, estaba ya liquidada, que era la posición del príncipe, que es la de sentido común, que era la del rey después del discurso. Podía haber dicho después del discurso, como el 23F, ya no puedo volverme atrás, que lo podía haber dicho, y que con que el gobierno lo hubiera aguantado un poco, sin llegar a la cosa heroica de Cánomas de mantener fuera de España un cuarto de siglo a Isabel II, pues decía, es muy puta y muy enredona, y se carga la Restauración. Así que no la dejó venir de París, porque venía a enredar. Bueno, así se salió la Restauración. Pero ¿qué le costaba a Mariano portarse decentemente? Pero le pasaron el balón a la agencia tributaria, y la agencia tributaria hace dos cosas. En primer lugar, se extralimita y entonces se mete en el fondo de la cuestión y dice que la infanta Cristina no sabía nada, era inconsciente, era inocente, cuando la agencia tributaria normalmente no está para eso. Es decir, se dedica única y exclusivamente a calcular el fraude tributario. Y en segundo lugar, que es uno de los grandes problemas que tú comentas, es que varía la interpretación habitual para el contribuyente de a pie del delito fiscal. Es decir, en una sociedad como Aizón, con dos socios, dos partícipes, que está radicada en un domicilio que es el Palacete de Pedralbes. Si eso a cualquiera de nosotros, en una sociedad de esas características, tan pequeña, con un capital social tan con una actividad nula, con una actividad nula, que se dedicaba simplemente a gastar el dinero que sacaban de nos, porque no hicieron nunca nada. Si ahí, en una entidad de esas características, aparece delito fiscal, y aparece, el criterio que utiliza siempre la agencia tributaria es que a los dos partícipes se les atribuye el delito. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que aquí se dice, el culpable es Urdangarín, y la señora Cristina de Borbón no sabía nada de nada, era absolutamente inconsciente. Absolutamente idiota, sí. Pese a que, y esto es lo más sangrante de todo, aparecen, porque venden en primera instancia la cuestión de que ella no intervenía para nada en la gestión. Bueno, no intervenía para nada en la gestión, y entonces de pronto empiezan a aparecer documentos como ese autoalquiler ficticio del Palacete para defraudar impuestos, como la compraventa ficticia de acciones de Mixta África, que fue una empresa que les regaló acciones y lo articularon como una compraventa para pagar menos impuestos, y en todos esos documentos aparece la firma de la infanta Cristina. Y entonces, claro, ese argumento de que ella no participaba en la gestión se desvanece. Pero ahí hay una cuestión, Esteban. ¿Esto es porque no han investigado o porque les dan el guión y desde el principio se tiran de cabeza a defender lo absurdo y lo indefendible? Aquí hay una cosa muy decir, llamativa. ¿quién toma la decisión de meter a la agencia tributaria, que la carga el diablo? Porque la experiencia con la agencia tributaria, desde que mi Maleni presidía la agencia tributaria nacional y los amigos de Borrell hacían en Barcelona lo que yo creo que deben seguir haciendo en buena parte de España, que es
cobrar o no las inspecciones. Digo, los amigos de Borrell, no los sagrados inspectores, son como los jueces. Ningún inspector de Hacienda comete jamás ningún delito, nunca. Ninguno va a la Nunca, cárcel. nunca ha habido corrupción. España es también, además de ser el único país que no tiene un solo juez imputado por narcotráfico, que no tiene ni un solo inspector fiscal que haya abusado de su poder. Jamás, nunca. Pues es una cosa fantástica. Hay una Pero cuestión- ¿quién toma la decisión de llevar esto por el camino de los impuestos? Bueno, lo que es alucinante es que la agencia tributaria tenía en sus manos ese contrato de autoalquiler ficticio firmado por la infanta, esa compraventa ficticia firmada por la infanta, y con esos elementos encima de la mesa dice que no intervenía en la gestión, ¿no? Eso es lo realmente... Pero había datos suficientes, empezando porque todo es ganancial, y si hay un delito fiscal, que es evidente que lo hay, pues entonces, ¿cómo no va a ser partícipe, copartícipe del delito, si era partícipe del beneficio? Sí, pero yo volvería al discurso de Nochebuena. ¿Por qué hace ese discurso? Porque el rey y todo el entorno piensan que esto va a quedar limitado a la esfera de Iñaki Urdangarín, que no va a trascender a la infanta. Lo que sucede es que en los 2 meses posteriores, Manos Limpias empieza a remover el avispero y pedir la imputación de la infanta. Y es cuando alguien, algún genio, le dice a don Juan Carlos, le dice, señor, cuidado, porque si se toca a la infanta, se toca a la institución y entonces sí que puede resultar dañada la Pero institución. si ya le había tocado él, Sí, evidentemente. y es potorno. Y es potorno. Pero eso es lo que cambia todo y eso es lo que altera las cosas y lo que hace que se prostituyan las instituciones del Estado en beneficio de la hija del rey. Eso es así de... La parte limpia de la familia, y por limpia entendemos no salpicada por esto, los príncipes de Asturias, ¿qué quería mejor? ¿Una imputación de la infanta Cristina o un apaño, que la fiscalía quedara otra vez en evidencia, que la agencia tributaria fuera otra vez señalada? Yo creo que el príncipe lo que ha querido desde el minuto 1 es que se hiciera justicia y que no hubiera cortapisas a la justicia, y yo creo que él hubiera estado encantado que desde el minuto 1 de este escándalo la infanta Cristina, para empezar, se hubiera separado de su marido, ¿no? Para empezar. Pero entonces hay una falta de reflejos, insisto, en la Casa del Rey. Yo antes hablaba de Almansa, que lidió con el caso Kio, vamos, con el caso de la Rosa, que eso ya es lidiar, y después está Espotorno, siempre está presente, es el único jefe de la Casa del Rey que no necesita rodaje porque siempre está ligado, Sí. es secretario general de la Casa con... Es un milagro que con- no naciera allí. Claro, Sí, sí, con sí. Aza, y por cierto, que no esté Rubalcaba no me extraña, porque estando Espotorno, jefe de gabinete de Solana y de Paco Fernández Ordóñez, probablemente el que estaba era Felipe González, o por lo menos enterado, ¿no? Pero no hay una falta de reflejos, por ejemplo, que no detecten que Manos Limpias va a cambiar el rumbo de un camino que ya tienen marcado. Ahí hay un elemento que no controlan, ¿no? Y es que Diego Torres en un momento dado empieza a poner encima de la mesa correos electrónicos que revelan, bueno, pues que la infanta Cristina estaba al corriente de... Y lo Pero- extraño es que pero- pueda acceder a ellos, Pero ¿no? Diego Torres y sus bombas atómicas, que es efectivamente lo que ya ha planteado la clase de gentuza que está detrás de estos delitos, porque es verdadera gentuza. Gente que utiliza una sociedad supuestamente para ayudar a niños con cáncer, que los utiliza para trincar dinero en Madrid de las Olimpiadas, que no han sido para llamar de testigo al ministro de Justicia, que tenía que haber ido él, por su propio pie, si tuviera decoro, que carece absolutamente de eso, porque es lo peor. Pero es que yo no entiendo, o sea, y vuelvo otra vez a la extrañeza, pero ¿cómo es posible que cuando está en marcha un proceso inevitable, porque ha habido un enriquecimiento brutal, que a los propios príncipes de Asturias les parece que es una barbaridad? Les parece repugnante. Dice, pero ¿a dónde van comprándose un piso de 6 millones que la infanta vacila a la hora de firmar en la escritura? Dice que 6, que se fueron a 9, porque había que aderezar ese engrudo, porque además es feo de narices, es la cosa. La Pero, en casa, fin, la casa tenía una estética absolutamente... Era tenía muy- una estética decimonónica, como muy tienen de- muchas casas las de torres, Pedralbes, las claro, torres, que son las casas preciosas. torres. Claro, y entonces lo que hacen es tirarla por completo, menos los cimientos, y la rehacen de nuevo. Y eso cuesta 3... Bueno, eso Pero- y decorarla, etcétera, etcétera, cuesta 3 millones de euros. Pero ahí hay un momento en el de Diego Torres, y es que alguien toma la decisión de imputar a su mujer. Desde el principio Diego Torres amenaza: a mi mujer no la toquen porque tiene la misma responsabilidad que la infanta Cristina. Y es verdad, bueno, tiene mucha menos, porque a la señora Teijeiro nadie le hubiera dado 1 euro y a la infanta Cristina le dieron bastantes millones.
Pero lo fundamental... Eso es lo que desata todos los infiernos. Hay cinco miembros en la dirección del tinglado de No Sociedad Sinónimo de Lucro. O sea, Tío Torres y su mujer, Urdanga y Cristina Borbón, y Revenga, el secretario para todo. Bueno, si imputan a la mujer, el otro dice, aquí no se va a salvar ni Dios, pues no se va a salvar ni Dios. Y empiezan a sacar correos. Y hay varios momentos, digamos, de los correos, en los cuales quizá el más delicado es cuando aparece Corina en Valencia. Por eso me ha chocado esta mañana que vuelva a estar el rey con los de Mercedes. O sea, digo, bueno, solo falta que aparezca también Corina dentro de poco comprando o vendiendo el Mercedes de 3 ejes que está ahí en la Guardia Real, regalo de la casa a Franco en tiempos de Hitler. O sea, pero ¿a quién se le ocurre imputar a esta señora cuando el marido llevaba un año amenazando, y además con ese abogado que no se callaba, yo no sé si es el gin tonic, la humedad de palma o qué, pero el tío iba presumiendo de lo que iban a hacer. Bueno, eso cuando se toma más de 2 gin tonics ya dice de todo y por su orden, ¿no? Lo cuenta todo. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, no se calcula, ¿no? Es decir, no se calcula ese movimiento y Diego Torres efectivamente dice, muy bien, pues si mi mujer está imputada, va a estarlo la infanta Cristina. Y entonces él establece una estrategia maquiavélica en la que va por capas. Y entonces, pues la Casa Real, acordaos que decía que, por ejemplo, García Revenga estaba en NOS a título particular. Sí. Entonces dice, a ver, un momento, ¿cómo que a título particular? Y empieza a sacar correos donde queda claro que todas las grandes decisiones las eran monitorizaba él y, por tanto, la zarzuela quedaba pringada. A mí, Diego Torres, un día en conversación telefónica, me dijo, yo no me voy a comer el marrón y si me tengo que comer el marrón solito, tiraré de la manta. Eso me lo dijo en septiembre del año 2011, cuando empezamos a publicar las primeras informaciones sobre el caso. Me lo dijo literalmente. ¿La infanta Cristina estuvo en algún momento convencida o por lo menos cerca de separarse de su marido? Lo digo porque el otro día era famoso el argumento del abogado de Isabel Pantoja diciendo que el enamoramiento y las hormonas pues la habían trastocado, pero no es original porque... Es el argumento de Jesús es Silva el mismo, también. Claro, no es original. El amor como eximente penal. Ella dice, es una mujer que estaba enamorada y confió de su marido. Entonces, lo que falla en esa defensa es que si tu marido te ha traicionado, tú tienes que separarte de él para poder decir, yo firmaba lo que él me daba. Hubo un momento hace un año y medio que estuvo a punto el tema, pero el matrimonio en estos momentos, por las informaciones que nosotros tenemos del entorno más íntimo, está con una salud de hierro. Es más, contamos en el libro cómo el entorno más próximo de la infanta de toda la vida odia a Iñaki Urdangarín y consideran que la infanta, y abro comillas, está abducida por su marido, ¿no? Cierro comillas. Vamos a hacer una pausita, vamos a recomendarle Colacel. Yo creo que a Miquel Roca, Roca, porque va a tener que hacer equilibrios en la cuerda, pero vamos, puppet on the string, o sea, va a tener que hacer y salir descalzo a fingir, claro, humildad en él es imposible, porque es muy soberbio, pero la verdad, ver a Roca, separatista confeso, llevando la defensa de la hija del rey, que no hay quien lo defienda, y además... Hombre, tiene derecho a un abogado, pero que se busque un abogado que no sea separatista. Que no sea un separatista que tiene un bufete de tráfico de influencias que es lo más caro de España. Bueno, pero hay un elemento añadido que aparece en el libro de perfil de Través, y es que por avaricia y soberbia están destruyendo su familia. O sea, Iñaki y Urdangarín, a esos niños, a los 4, los han hecho polvo de por vida. O sea, no al mayor y al menor, a todos. Todo por soberbia y por avaricia. Dice, pero vamos a ver, que tienes 4 hijos, piensa en ellos. Ya que no piensas en la institución, en tu padre, en tu hermano que tiene que heredar, etcétera, hombre, piensa en tus hijos. A mí me asombra el desprecio total con que lo llevan como si fueran fardos, ¿no? Bueno, pues a Roca Colacel. Bueno, a Roca le podemos recomendar Colacel. Le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento. Ejerce ese efecto sostén que comienza a perderse a partir de los 35 años. No, él se conserva bien, hay que decirlo, sí. Bueno, lo puede encontrar en herbolarios, en parafarmacias y en herbolariomundonatural.es. Una pausa y continuamos con el momento en que se desata ya todo el follón. La verdad es que esto es una historia, si no fuera tan estúpida, sería apasionante.
Ahora, desde La conjura de los necios, yo no había leído una novela así. La recomiendo, John Kennedy Toole, El asesino. Gran novela, la novela de un imbécil. O sea, pero es, bueno, Bouvard y Pécuchet, son dos idiotas célebres en la literatura francesa. Ahora, la cantidad de tontos por página que aparecen aquí es verdaderamente impresionante. Los tontófilos van a encontrar aquí un filón extraordinario. Bueno, ¿cómo está el tiempo? En Lisboa regular, ¿eh? El sábado 17 grados y no llueve. Bueno, vamos a ver. 17 grados. Hoy, ahora hay unos 11 grados, vamos a llegar a unos 16 en Lisboa y hay un 37% de posibilidades de lluvia. Qué bien. Ahí se queda la cosa. En España va a llover en todas partes. Es más, en la Sierra de Madrid puede estar nevando en estos momentos porque a partir de 1800 metros ya es de nieve en el sistema central. Llueve en todo el norte peninsular de una manera muy dispersa, pero también en el sur. Llueve en Extremadura, llueve en Castilla-La Mancha, llueve en Murcia, en Almería. En Almería, que con que caigan 2 gotas son capaces de hacer ahí un oasis, en fin. Llueve en todas partes. Y además viento fuerte o muy fuerte en el norte. Las temperaturas, bueno, se libran Canarias, pero no de las nubes, va a estar el día ceniciento. Las temperaturas fresquitas, en Madrid ahora tenemos 13 grados, no pasaremos de 18 o 19, bien para gabardina y tal. Máxima, Valencia y Murcia, 28 grados. Esto ya es casi siberiano, ¿no? Fíjate, Murcia ha dado la máxima con 33 hace 10 días, y todo de memoria, pero es por ahí. Y de pronto ya 28, el día 21 de mayo, todo es frío, esto es hielo casi. Bueno, y la mínima en León, 5 grados. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando. Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa. La bolsa de estos pájaros ya vemos que está llena. Ya veremos si la vacía luego algún juez. Está más llena de lo que se dice en el libro. Quiere decir que te faltan datos del libro, que estás preparando la segunda parte y acaba de salir la primera. Que pueda haber más dinero, mucho más dinero en tierras lejanas. Bueno, en tierras... Mucho más. En tierras lejanas, en países distantes y distintos. Montañas remotas. Claro, en montañas remotas, en desiertos lejanos, fíjate en desiertos cómo se cosecha el petrodólar. Pero hay una cosa que aparece y es la cantidad de empresas particulares de las que no se sabe lo que han dado y que sufrían el mismo tipo de exacción. O sea... Y que ninguna se ha quejado, es decir, que es... Es que cotizan en bolsa y pasarían por idiotas. Bueno, y lo mejor de todo es que muchas de ellas son empresas extranjeras. Por supuesto, pero es que cuando vas al tercer mundo, ¿qué haces? Compras al brujo de la tribu, al jefe, las avalorios, claro. Pero si este es el problema del tercer mundo, si el del primero te compra encantado, Francia tiene Monsieur Afrique para sobornar dictadores africanos, lo tiene hace 30 años, claro. En el IBEX, en cambio, no sobornan a los números verdes porque en este momento se deja un 0,77%, está por debajo de los 10.400, concretamente cotizan 10.374 puntos. Tampoco hay buenas noticias en el mercado de renta fija, donde la prima de riesgo española ha repuntado, está en 180 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Nombrarlo Soraya y estropearlo. Sí, bueno, ayer la prima ya no está en la familia, a la 180. Luego ha dicho que hay mucha alegría, se ve mucha más alegría en la calle. Pues ya no he visto la calle, si además la pobre no puede salir porque la escrachan. Sí, el interés del bono de 10 años también con alegría subiendo hasta el 3,15%. Bueno, pues bien, ¿no? Hasta aquí el parqué. Pausita, a ver,
¿Qué están diciendo los...? Bueno, pues muchas preguntas para Esteban y para Eduardo. Por ejemplo, Víctor dice que en su opinión el peor de todos, de toda la familia, es el rey, el que peor lo ha hecho y el que peor es ha el quedado. máximo responsable, eso desde luego. Uno de nuestros oyentes se pregunta, en relación a la cuestión de Hacienda, cómo se distribuyen en este caso las responsabilidades. Yo creo que ya lo habéis explicado. El 50%. ¿Habéis dado algún...? En el ser humano. No, vamos a ver, en una sociedad como Telefónica, que tiene millones de accionistas, siempre se empura el Consejo de Administración, que es el que es responsable, el ejecutivo de turno, pero en una empresa de dos, lo lógico es que se lleven penalmente por delante a los dos que hay. Porque... Y en casos menos flagrantes en los que ahí sí a lo mejor la mujer había firmado lo que le pasaba al marido. Y luego hay otra saberlo. cuestión muy clara, es decir, dicen, oiga, es que ella no sabía nada, pero el dinerito, bien que se lo metía en el bolsillo. Es decir, la mitad del dinero de Aizón se lo metía en el bolsillo. Esto es lo que dicen doña en Cristina. Teruel, esta es tonta de las que hacen tontear. En Navarra ya le dijo, luego hay un... tonto, mierda. Sí, luego hay un fleco que no hemos comentado al hilo de eso, que es que la agencia tributaria crea una figura absolutamente novedosa, que son las facturas falsas deducibles. Sí, eso es maravilloso. Eso es una aportación de Montoro a la historia de la ciencia económica. De Treméndez, pero al final el ministro es un tal Montoro. Don Cristóbal Montoro. Del equipo económico habitual. O sea, al final es un tal Treméndez, que es un personaje fantástico. También de Bouvard y Pécuchet y de la Conjura de los Necios. Pero Treméndez hace cosas tremendas porque le dejan, porque le incitan. Igual que... porque se lo mandan, yo creo. Claro. Milines en @lamanana de FJL dice que le cuesta mucho pensar que Urdangarín vaya a entrar en la cárcel. Y Osvaldo, acordándose de lo que sucedió con el libro de Pilar Urbano, os pregunta cómo reaccionaríais vosotros si ahora, por ejemplo, la Casa Real emitiese un comunicado desmintiendo todo lo que contáis en el libro. Pues reaccionaríamos de la siguiente manera, dejando que la opinión pública juzgue si se crea la Casa Real o se crea unos periodistas honrados. Pero sí es muy sencillo. La credibilidad que tienen las instituciones de este país, por desgracia, es la que es, y la que tiene la prensa, afortunadamente, es bastante mejor. Por tanto... No toda. Por cierto, y otra cuestión... decir que muchos de estos datos se han publicado en el diario El Mundo y nunca han sido desmentidos. Jamás. Por dos razones. Primero, porque son verdad. Y segundo, porque es que además hay cosas que no se pueden desmentir, porque detrás de cada dato peligroso venía otro que era mucho peor. Y don Federico, la reunión de Zarzuela, vamos a ver, pero es que la reunión de Zarzuela, aparte, aunque no lo habíamos contado, es una obviedad. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado a continuación, porque la Fiscalía General del Estado se ha puesto como abogada defensora particular de la infanta Cristina. La abogacía del Estado, 3/4 de lo mismo, y la agencia tributaria, lo mismo, se ha puesto al servicio de la infanta. Es que es una obviedad que esa reunión existió. Y luego otra cuestión, Iñaki la decisión de ayer de la agencia tributaria es mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque es que ya un juez que va a decir que no hay delito fiscal del señor Urdangarín, que no hay dos delitos, si lo dice la agencia tributaria, lo dice el fiscal, lo dice el juez, es que el señor Urdangarín ya... por la decisión de ayer, va a ingresar en prisión. Ya no hablo ni de la malversación, ni de la prevaricación, ni del fraude, ni de la falsedad. Y es que por esos dos delitos tiene que ingresar en prisión. Y hay un elemento todavía más importante, y es que los delitos fiscales de Urdangarín los comete con Aizón. Es decir... Sí, con la empresa patrimonial que a medias con su señora. Ya no es nos, ya no hay excusa. Bien, y entonces hay una variante en el Código Penal que establece que los cooperadores en los delitos fiscales también son responsables de los mismos. Es decir, sin la participación de Aizón, es decir, de la infanta Cristina, no se pudieron cometer esos delitos fiscales. ¿Qué hacía Urdangarín? Las empresas le regalaban el dinero. Entonces él podía haber cogido el dinero y haberlo declarado en su IRPF, sí, pero eso tiene un tipo impositivo muy alto. Y perdería la mitad. Perdería la mitad. ¿Y entonces qué hacía? Utilizaban Aizón, se beneficiaban del tipo impositivo del impuesto de sociedades y así pagaban muchos menos impuestos. Pero el problema es que en Aizón estaba la infanta Cristina. Y ahora el juez tiene que determinar si la infanta Cristina cooperó en... Pero ¿cómo no va a cooperar si se lo gastaba? Y que lo firmaba. Bueno, tenemos una posibilidad, yo creo que la única que les queda ya, que es Happy, ¿no, Vanessa? Para alegrar un poco la mañana, Federico, sí, después de tanta mala noticia, porque Pharrell Williams hará parada en España durante su gira europea. Va a estar en Madrid y en Barcelona, así que quien quiera contagiarse en vivo del ritmo que está moviendo a gente de todo el mundo, que sepa que va a ser el 1 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 4 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Las entradas se van a poner a la venta el 29 de mayo. Happy lleva ya meses en el número
número 1 en una veintena de países y se ha convertido en todo un fenómeno viral en Internet, donde acumula más de, atención, 111 millones de visitas. La red se ha llenado de videoclips en los que jóvenes de todo el mundo bailan la canción, que ha sido versionada hasta por Gwyneth Paltrow. Por cierto, que los últimos que lo hicieron en Teherán han sido detenidos, según las autoridades, por atacar la castidad. La castidad. Bueno, ¿tenéis noticia de si el rey ha conseguido el indulto de este bloguero en Arabia Saudí, que creó la red liberal saudí para defender las libertades, etcétera, y ha sido condenado a 10 años de cárcel y 1000 latigazos, es decir, a morir despellejado? Porque yo he visto al rey de la mano con algún Abdullah, Mohamed, Jamalají o Jamalajá, yo ya no los distingo, son sus hermanos, iba de la manita, que era una cosa como cuando se besaron Brezhnev y Honecker, mejor no haberlo visto nunca. El rey va de la manita con el moro, pero se ha traído por lo menos, porque de Cuba siempre se traía algún preso político que lo soltaba. Que yo sepa no. No habrá hecho la gestión. No lo creo. Estábamos en otras cosas. Bueno, esto es una cosa. Cañete lleva una racha extraordinaria. Ha ido a confesarse con Buruaga. Si yo tuviera pecados, a lo mejor también iba. Tengo pecados, pero no para confesármelos con Buruaga, claro. Pero va, y después de habernos dado plantear a nosotros y a la SER, o sea, nosotros, digamos, somos una referencia en el ámbito del centro-derecha. La SER es la izquierda. Y nos siguen, y ellos además tienen unas 600.000 emisoras de radio, con lo cual les escuchan en todas partes. O sea, nosotros tenemos 50, 70, 80, no sé las que tenemos, pero ellos tendrán 50.000. Es decir, que nosotros nos escuchan y nos atienden. Pero es que además a los otros los tienen que oír, aunque no les escuchen. Bueno, pues va con Ernesto y dice esto, Cañete. Bueno, yo lo que he esperado es tener un gran medio con gran audiencia para poder hacerlo, no hacerlo en un meeting simplemente. Y porque tampoco esperaba que se generara tanta polémica, porque la verdad es que me expresé mal, ciertamente. Ha esperado un medio con gran audiencia. Yo, si fuera votante del Partido Popular, al siguiente mitin de Arias Cañete iría con una pancarta y decir: aquí te va a escuchar tu padre, porque... y que te den por la audiencia. Es que acaba de decir que no ha querido disculparse en un mitin porque quería hacerlo en un medio de comunicación que tuviera gran audiencia. Gran audiencia, que no es ni es radio ni la SER. Perdón. O sea, y al pobre Carlos Herrera, ¿dónde queda en todo esto? Con lo que se está esforzando Lara en defender lo indefendible. Que limita la barrabasada que salió de su boca a me expresé mal. ¿Cómo que te expresaste mal? No te expresó bien, se te entendió todo. Bueno, pero ¿cómo que me expresé mal? Además, las cosas no se hacen así. Él hace un mitin al día siguiente, sábado, hace un canutazo delante de 4 periodistas y ese corte se repica en todos los medios y lo escucha todo el mundo. Tiene toda la audiencia. Perdón a todas las mujeres de este país, no quería decir eso, no quería decir lo otro. También a las de Mauritania, también al Irán, estoy contra... yo qué sé. Bueno, ir a pedir perdón a la COPE pues tiene su aquel. Pero, hombre, sobre todo porque ahí lo tienes ya El gran argumento... Antes de entrar ya estás perdonado. No es como antaño, que aquello eran las orcas caudinas. Ahora entras ahí bajo palio. ¿Sí? El gran argumento que utilizaban para argumentar que no era machista el señor Cañete es que había nombrado o había dejado como sucesora a una mujer y no a un hombre, ¿no? Una cosa fantástica, ¿no? Pero es verdad que el ministerio, esta señora, que es brillantísima. Según me dice todo el mundo, es la que ha llevado el ministerio, etcétera. Aquí yo recuerdo Víctor de la Serna, que ha sido gran defensor de Cañete y de su segunda, sobre todo la ahora ministra, que estaba desolado el lunes cuando se dio la espantada. Dice, pero si aquí el que más lo ha defendido soy yo, decía. Digo, pero eso tampoco basta, porque cuando uno se asusta. Ahora, ir a refugiarse en las faldas de Ernesto. Ir a buscar la absolución, no sé. Sí, pero ¿y la penitencia? Esa la veremos. O sea, porque allá la absolución puede, pero la penitencia... Ya verás la penitencia de Carlos Herrera. Bueno, porque claro, es que van ofendiendo. Carlos, hombre, yo también tengo 600.000 emisoras. ¿Cómo que yo no tengo audiencia? En principio está la intervención en el Club Siglo XXI este mediodía y la entrevista en Televisión Española, que es la de la Junta Electoral. No hay otra entrevista cerrada, a no ser que cierre
en estas próximas horas. ¿Alguna más? Hombre, pues entonces ha estado bien Cañete, porque ya para liarlo todavía más iba a decir que iba a disculparme en la conferencia del Club Siglo XXI, que no va a ir nadie. Podía haber dicho. Y además los que van están para allá. Sí. Y nada, ya es la hora de la comida y la gente va un poco tocada. Muchos se van antes de terminar, que yo estaba allí. En Televisión Española, que y me la liaron. brigada de los canapés, que atacan las He aprovechado croquetas. a decirlo en un medio de comunicación con audiencia, porque no lo voy a decir en un meeting. Pero la gente que soporta... Inteligentísimo, soy brillante. Es salir a la calle y ver la alegría. Gran campaña. Brillante, y yo, que he dicho, gran campaña. Sí. O sea, pero ahora lo mejor es cuando rectifique y explique estas declaraciones. En un meeting. Esta es la verdadera audiencia que yo quiero y no la de Buruaga. O sea, es que esto es tremendo. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes? Vamos a hacer una pausa, pero antes, a ver, preguntas en directo. Sí, nos hacen varias preguntas e incluso nos hacen sugerencias sobre el libro La Intocable. Piden incluso una película, por ejemplo, como la de Los Intocables de Elliot Ness. Hablan de eso. Bueno, los Intocables es que eran insobornables, Eso porque es. Touch era el soborno. Intocables era insobornable. Esta sería la sobornada. La sobornable, los sobornadores, porque las aquí... castas, no las castas. Bueno, es que aquí lo que se ve es el soborno. En el caso del ministro de Justicia, además, ahorrándose él la imputación que sin duda merece. Pero es el soborno de las instituciones del Estado para favorecer los bajos instintos de una familia destruida, donde nadie se habla con nadie, que además yo no sé muy bien qué es lo que defienden. Yo empiezo a pensar, es que hemos mantenido siempre que el rey era el ápice de la corrupción en España. No, yo empiezo a pensar que el rey es el escudo de la corrupción de la casta política en España. Porque lo que aparece aquí es un gobierno que se empeña en proteger la corrupción en lugar de combatirla. Pero recién llegado al poder, es decir, con mayoría absoluta, limpio de polvo y paja, con un discurso en las Cortes diciendo se acabó la politización de la justicia. Totalmente. Y a la hora de la verdad, dice, no, vamos a protegeros, señor, porque esto puede irse, tal. Dice, ya que se acaba en Gürtel. Claro, los SERE, en fin, claro. Lo que ha dicho Esteban, yo creo que es el resumen de la historia, es la avaricia, porque estaba montado el chiringuito para que todos esos sobornos se hicieran sin problema. Te regalamos el dinero, tú solamente tienes que declararlo a Hacienda. Y a pesar de eso dijo no. Dice, yo lo quiero todo para mí. Claro, pero es que es un venado. Eso es lo que Castro denominaba, que le criticaron mucho y se ajusta, es la esencia de la historia, el plus de codicia, ¿no? Sí, señor. Él decía, sí. Esto solo se explica por el plus de codicia, es verdad. Cuando uno revisa la... Bueno, ahora que el plus lo ha comprado Telefónica, yo creo que se puede redondear la historia, pero es verdad. Pero una codicia de idiota, porque, hombre, no robes hoy si te van a hacer una foto. Pero que está claro... O sea, no sises todos los días porque te van a pillar. Sisa una vez a la semana. No, señor. O sea, ya es una cosa es ciega. la película en la que van a atracar una joyería y saben que tienen un minuto para llevarse las joyas y le pillan porque se quedan 2 minutos cuando suelta la alarma. Pero como bien queda retratado en el libro, es que Iñaki Urdangarín no era el más listo de la clase, ni es el más listo. Bueno, lo que me ha llamado la atención, Esteban, es que además no sabe escribir. Es que es analfabeto funcional, sí, no sabe bueno, terminar una frase. La prosa es terrible, ¿no? Bueno, o sea, llamarle prosa a esa cosa pedregosa me parece... Una cosa llamativa, dice, cuando se dirige al rey, a ver si puede usted hablar con el señor Arnold. En lugar de Arnold, escribe Arnaud. Bueno, y mezcla el tú, el vos, el señor. Tiene un cacao en las personas del Además verbo, que vamos... Él tiene el problema de los tontos que se creen listos, ¿no? Sí. Que en fin, que entran siempre como un elefante en una cacharrería en cualquier cosa. ¿Lo visteis en el gran discurso en inglés en Dallas? Sí. Oh, pero ese lo preparó 18 horas, ¿no? 18 horas. Sí, Pues dijo 18 palabras que las podía haber dicho... con un pinganillo. Nada, cualquier estudiante de... No, digo, los colegios bilingües de Madrid, que ya ahí son muy listos. Hay una anécdota, al hilo de lo de la codicia antológica que contamos en el libro, que es cuando ellos se van de la casa de Washington y entonces se dirigen a Telefónica y le dicen, nos interesaría quedarnos con el mobiliario, que lo había pagado Telefónica, lo habían elegido ellos. Medio millón de euros se gasta Lierta, y eso que es de la Virgen del Puño, con lo que le costó sanear después de Villalonga. Y la compañía le dijo, bueno, pues vamos a aplicar el mismo protocolo que se emplea con el resto de empleados, es decir,
pagan ustedes el valor contable en libros y ustedes se quedan con todo el contenido de la vivienda. Es lo más decente que se cuenta en ese libro, que la compañía le dijera, no, vamos a ver. No, por parte de Telefónica, pero es que... Pero por la suya... Pero digo por parte de Telefónica, ahora viene lo peor. Claro, el valor en libros le dice, bueno, pues son 400.000 euros. Entonces Iñaki Urdangarín dice, bueno, no, hombre, no, 400.000, eso es una barbaridad. No, lo que les dice, yo pensaba que me los ibais a regalar. Sí, claro, él siempre. No llegan a un acuerdo. Hay un momento. Y entonces Telefónica calcula el coste que tendría trasladar todo el mobiliario a España y demás y tal, y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a donar a una charity. Él mismo llama, según contáis, llama y dice, ¿por qué no lo donáis a una charity? Una charity es una ONG que puede ser de mi primo Pepito, o sea... la ONG que yo tengo con mi primo Pepito, llamémosla Izón, o sea, una sociedad sinónimo de lucro. Pero lo bueno es que el tío va a la charity. Sí, señor. Y traslada una oferta en firme a la entidad benéfica de 20.000 euros para quedarse con los muebles. Y con tal mala suerte que la entidad benéfica le dice, mire usted, es que ya los tenemos distribuidos. Acabamos de vender. Es que... Ahora, ¿cómo estaría Telefónica del protagonista del libro para preferir regalar los muebles a una organización? Hasta el gorro. Lo que cuentan en el libro, cómo se empeña en cerrar la sede en Nueva York de Telefónica, porque este venado descubre de pronto que Washington es más importante que Nueva York, pero hace falta. Y luego cuando ese acto que le dan el gran premio a César Alierta, al fin el no va más, dice el listillo, dice, ahora ya sé por qué no han cerrado Nueva York. Desconoce, al parecer, que en Nueva York hay 10 millones de personas, de ellos 2 millones hispanos, que no es pequeño asunto. Y que es la capital y del que es mundo. Nueva York. O sea, que es Nueva York. Que Washington está muy bien para el ala oeste de la Casa Blanca. Pero, en fin, es la capital del delito. Ahí contáis que hay más delitos. En Washington había más delitos, más asesinatos que en España. Bueno, pero muchos en alguna más. época el doble. Solo en Washington DC. Que es un pueblo. Pero donde ellos vivían no había asesinatos. No, muy bonito. No. Había los crímenes eran económicos. Sí. Y hay otra anécdota, Federico, no sé si has reparado en ella, que a mí me parece absolutamente icónica del comportamiento de la agencia tributaria. Las inspectoras de la agencia tributaria que admitieron como deducibles las facturas falsas de la Infanta y de Urdangarín, decidieron un buen día, y además entre chanzas y risas, buscar en las administraciones de Lotería de España el boleto con el número del importe de esas tres facturas, que eran 69.990 euros. Y entonces miraron por internet y se compraron todos los inspectores de Hacienda que tramitaron eso, el boleto de lotería con el 69.990. España, o sea... Con el 69. 1000. Sí, pero... Y no les tocó. No. Bueno, menos mal que no les tocó, porque si no nos podemos fiar de la lotería. Una pausa. Pero tenemos algunas preguntas guardadas. Somalo tenía algunas sobre servidores, correos, etcétera, muy importantes, ¿eh? Pero vamos con las que nos han hecho directamente los oyentes. Sí, Maite. porque quieren saber desde, por ejemplo, qué le pasó al rey después de ese discurso de Navidad en el que dijo todos somos iguales ante la ley, o qué hubiera sucedido con la justicia si cualquier otro español hubiera actuado como Iñaki Urdangarín o la infanta Cristina. Una sugerencia a los escritores del libro La Intocable. Recuerdo la serie entrañable de los Intocables de Eliot Ness. Creo que sería interesante que después de este libro se hiciera una película, Los Intocables de Bourbon S. Parece que el soberano tenía clarísimo en 2011, en aquellas Navidades, que esto había que airearlo y acabar ya de una vez con ello. ¿Qué tipo de presión habrá cometido la señora griega al marido para que esto haya pegado tanta vuelta? ¿Cómo no se va a creer la infanta impune si los políticos son todos impunes? ¿Porque este tío va a devolver el dinero y va a ir a la cárcel? Pues no, hace lo que todos. ¿Qué le pasaría a cualquier españolito si hubiera hecho lo que Urdangarín y su mujercita Cristina? Depende de si era del PP o del PSOE. En Andalucía no ha pasado nada. Zarrías daba clases de ética el otro día, no sé, al contado, al detalle. Sí. O sea, con un par. Sí, sí. O sea, decía que Cañete era un señorito. De décadas de corrupción. Sí. Por cierto, el gran amigo de Isabel Pantoja, que tuvo un momento extraordinario, popular, magnífico, cuando le preguntan
sobre su trinque y su lío, que está en los tribunales. Y dice, y entonces usted no eras consciente. Isabel decía, no era consciente. Yo, como la infanta, no soy consciente. Pues claro. Pero no eres consciente. No soy consciente. Yo, como la infanta, no soy consciente. Que no soy consciente de nada. Bueno. Decía, de nada. Y la mejor línea de defensa, pero bueno, es de cajón. Es una defensa que, por supuesto, ningún tribunal serio admitiría. Bueno, bien, pero digo, a efectos de opinión pública. Por supuesto. Bueno, ahora, el protocolo, es interesante esa pregunta. ¿Cuál es el protocolo habitual en un caso de malversación de caudales públicos como el de Urdangarín? Pues el protocolo que se ha utilizado con muchísimos cargos del PP, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, es detención por parte de la policía. Claro. 72 horas en el calabozo de las dependencias policiales, se toma declaración y se pasa a disposición judicial. Bueno, Urdangarín no ha sido nunca detenido. Luego hay otra cuestión, cuando se efectúan los registros en el año 2011, en noviembre de 2011, se registra la casa de Diego Torres, se registra la casa de la familia Tejero, se registra la sede del Instituto Nos, pero no se registra el Palacete, por ejemplo. Curioso, ¿no? Sí, pues encuentran algo. Claro. Que también tú, ¿qué quieres? Que se metan en un lío. Ni hay intervenciones telefónicas en el sumario, que es otro elemento... ¿Cómo que no hay intervenciones telefónicas? Pero no nos graba el CNI continuamente. O sea, nos graba la NSA y no nos va a grabar hablamos de el grabaciones CNI. legales autorizadas por un juez. Vamos con la pregunta que tenía en la trascienda asomada. Porque hablabais de Diego Torres diciendo de tirar de la manta. En otros tiempos lo que se hacía es que desaparecía la manta y no había de dónde tirar. Y sin embargo aquí hay manta, o parece que hay para tirar, y lo de los correos yo creo que nos ha sorprendido a todos. ¿Con qué facilidad se puede utilizar, puede esgrimir esos correos como amenaza, como medida de presión? Y que nos explicarais un poco el asunto del servidor, cómo, el CNI intervenía ese servidor se hace inaccesible y vuelve a estar accesible otra vez. Pero ahí hay una cosa, y es que en un momento Diego Torres se ha quedado sin correos. No. Diego Torres tiene en su poder los correos más jugosos que quedan por salir. Los tiene todavía, ¿eh? Sí. Y algunos muy divertidos. No digo ahora, pero digo que al principio, cuando antes de empezar la guerra, que él hace acopio de sus armas, él tiene que recapturar el servidor con todo el material de Nos y Ayzón. Claro, pero ¿cómo es posible que después de perderlo no haya un espía sacarino que haya impedido que venga este argentino, que yo creo que es un agente triple? Eso que lo cuenta Esteban, pero lo que queda por salir es mucho más grave de lo que ha salido, porque son correos en los cuales el señor Urdangarín habla, y no en términos muy positivos, de la reina, de Leticia Ortiz, del príncipe, etc. Y ahora apuntabas, ¿se ha quedado Diego Torres sin munición? No. Lo que pasa es que Diego Torres ahora mismo está negociando con la Fiscalía Anticorrupción un pacto para librarse él en la medida de lo posible y su esposa. Él no se va a poder librar, pero quiere amortiguar en la medida de lo posible el golpe, ¿no? ¿Cómo es lo del servidor? ¿Cómo es eso? Bueno, Diego Torres, cuando empieza la guerra, recurre a un hacker, probablemente el mismo al que recurrió Urdangarín, que se llama Matías Bevilacqua, que es, por lo visto, pues el mayor experto europeo en hackeo de servidores que está informáticos. En nómina del CNI. Exacto. O sea, que está muy bien, debe ser que está en nómina del CNI por la mañana y trabaja para los enemigos del Estado por la tarde. No, que tendrá familia numerosa, a lo mejor tiene una familia aquí y otra en Buenos Aires. De hecho, el CNI recurrió a él porque no existe, por lo visto, en ese mercado un tío tan avezado como él, ¿no? Sí. Y entonces a él recurrieron para recuperar todo el material de los servidores del Instituto Nos, ¿no? Y lo recuperó completo. Y lo recuperó completo. Pero... claro, no solo sus correos con Urdangarín, sino todos los correos de Urdangarín con terceros. Claro, que ahí es donde entran los correos con Corina. Claro. Y hay un asunto que aparece en 3 capítulos que es muy interesante, y es dentro de lo descontrolado que es este asunto que parte de la idea de vamos a controlarlo todo, en realidad está descontrolado por completo en todo momento. Primero, porque hay 2 tíos que están soberbios, avariciosos, tontos, y que dicen que son víctimas de una conspiración para acabar con la monarquía, que se la están cargando ellos, pero bueno. Pero luego es que todo es un caos. Y dentro del caos hay varias apariciones de Corina, declaraciones al New York Times y tal, que son asombrosas. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué hace esto? Esto es una venganza porque cuando la reina defiende
porque aparece la portada de Lola célebre, que lo contáis, ella se deja fotografiar saliendo de un restaurante con los imputables. En Georgetown, Washington, sonriendo los tres. Pero además, ¿de qué manera? Portada de Lola, yo recuerdo porque me quedé espeluznado. Digo, bueno, esta es la venganza por todos los cuernos que le ha puesto a lo largo de su historia, que no caben en las ventas, en la historia de las ventas. Ha habido un oyente que ha preguntado precisamente por el papel de la reina Doña Sofía y tú has sentido... Ese papel es importante, sí. Ella yo creo que es la que provoca que se dé un giro después del discurso de Nochebuena de don Juan Carlos, al ver que se puede acabar llevando por delante la justicia a su hija, ¿no? Pero me hace gracia porque insistís que ella, que lo dice la reina, en esta hay que proteger la familia. ¿Pero qué familia? ¿Pero qué familia? Si ellos no se hablan. ¿Pero cómo que familia? Pero si en cuanto fueron mayores de edad, las hijas huyeron. O sea, ¿pero dónde está la familia? Familia está en la Angorilla cuando viene Corina y hay un ambiente familiar, no sé, fuego en el hogar y esas cosas. Pero me llama la atención cuando Corina habla con ese descoco del rey. Decía que era un tesoro nacional. Era un tesoro nacional, tesoro desde luego. Lo de nacional cabe discutirlo. Pero es que, como decía Felipe González, es que nadie les dice lo que tienen que hacer. O sea, a mí me asombra, es que hay un descontrol total. Esto, desde luego, en tiempos de Sabino, Fernández Campo, esto no pasaba. Bueno, en tiempos de Sabino, lo del Instituto no se hubiera producido nunca. Bueno, pero nunca. Sobre todo, ya una vez que se produce, hombre, hay un control del proceso. Si a mí lo que me asombra es que a partir de este libro y de lo de ayer, de Hacienda, es que aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, hay tal descontrol que se podía haber controlado el tema de los correos. Es decir, Diego Torres puede aflorar correos suyos con Urdangarín, perfecto. Sí. Yo puedo aflorar un correo en un juzgado contigo, con Federico, sí. Pero yo no puedo aflorar correos entre... No, la medida de lo posible y salvo que me vea con el agua al cuello, no, pero hombre, no empecemos ya a bajar. Pero yo no puedo exhibir correos entre terceros, es decir, eso es una revelación de secretos. Y eso... La defensa de Urdangarín no lo recurrió desde el primer momento y entonces ya dio por buenos, dijo, sí, efectivamente, son nuestros los correos. Es que, sinceramente, yo no sé, Mario Pascual Vives lleva mala fama, pero yo creo que Silva ha sido muchísimo peor, ¿eh? Silva es un gran penalista, pero él... Silva es el cañete de los penalistas. Él no ha sabido afrontar este caso, lo ha sabido afrontar penalmente y procesalmente, pero no mediáticamente, porque claro, salir un día diciendo que el amor es una eximente penal o un atenuante, bueno, pues claro, es que... En este caso es un agravante, efectivamente. Porque además el amor se produce dejando a su novia plantada en el altar. Lo cual es un amor... No, plantada en el altar no, vivían juntos, estaban, camino del altar, pero no estaban en el altar. Pero, hombre, se llama Carmen Camille, es una gran señora que ha mantenido una discreción en todo momento encomiable. Pero ¿y cómo es posible que la discreción, nacida de un sano temor a lo que te pueda pasar, la mantenga todo el mundo en España? Eso es. Menos aquí media docena de merluzos que no paran de hablar, empezando por el propio Urdangarín, que es que nadie le ha dicho, oye, que la razón de Estado es un hecho violento que se produce en defensa última de las leyes. Eso que decía Felipe, el Estado también se defiende de las cloacas. Pues tú no sabes lo que es una cloaca, Iñaki. Esto te lo dicen dos tíos del CNI. Y atiendes a razones. ¿Cómo se atiende a razones? Y dice, anda, esto yo lo he visto en 24, esto acaba muy mal. Esto no, hablemos. Bueno, solo falta que se conviertan al Islam, la parejita. Esto es... Por Drácula, esto es... porque no se sabe si la está besando o está acabando de chuparle la sangre a la institución. La foto es maravillosa, ¿eh? ¿Cómo la escogisteis? La eligió la editora. Con muy buen criterio. Cuando la eligió es que no tuvimos alternativa porque era tan... Está muy bien elegida. Ella tiene además una expresión de Jota. Sí. O sea, en fin... Bueno, vamos al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés, Elia. A ver, pues ahí se puede comprar el libro, La Intocable, sí, claro, La Esfera. Sí. Y bodamas.com, ahora que estabais hablando de bodas, es el servicio de bodas del Corte Inglés. Fíjate que son beneficios durante 18 meses, hasta un 10% de descuento en todas tus compras. A mí lo que más me gusta es la lista. Vas a la lista de bodas y das una tarjeta y ya está. Que es lo que más agradecen los novios. Que sí. Dice, otra batidora.
En cambio, oye, 300 euros. Claro. Muy bien. Pues mira, si precisamente tienes la lista de bodas en Bodamas, un 15% de descuento en tus maletas de viaje Samsonite. También, las que pues no si tienes se rompen. Que ir a Suiza o algo. Hasta el 31 de mayo. A Suiza, también. Que es más importante. Y rápidamente, mira, nuestros invitados que vienen perfectamente conjuntados, no sé si te has dado cuenta, con el azul celeste, el azul marino, el blanco, el negro, pero bien, ¿eh? Bien. Bueno, pues 20% de descuento en las principales marcas, Ralph Lauren, Skada Sport, Roberto Berino, Timberland, en fin, 20% de regalo que puedes canjear pues durante el mes de mayo. Este fin de semana muchos centros comerciales abiertos, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y San Pablo en Sevilla. Muy bien. Telma Ortiz y Jaime del Burgo han vuelto. Exclusiva de la revista Hola. Han paralizado todos los papeles del divorcio. Sí, Hola, que dio la exclusiva del divorcio, da la exclusiva del reencuentro otra vez, de la reconciliación, paralización de los papeles del divorcio. Y bueno, pues parece ¿Qué pensará la Tita Henar de esto? Esa corrupta monarquía con la que hay que acabar. Esos son los tweets de la Tita Henar, la que lo Tita contamos en el Henar. libro, son coincidiendo con el 10º aniversario de... Claro, con el 10º aniversario. Han vuelto para que les den de cenar, claro. Puede ser. Jaime del Burgo es hijo de un paisano y buen amigo, y es un buen tipo, es un tipo además muy inteligente y hay que decir que Telma Ortiz, al igual que el resto de la familia Ortiz, ha tenido una actitud impecable desde que casó su hermana, discretos, bueno, ni un solo escándalo han protagonizado. Bueno, con los medios de comunicación no tanto. Hombre, solamente una demanda contra 64, que perdieron. Que perdieron, bueno, pues vale. Tienen todo el derecho del mundo a interponerla. No tienen ningún derecho en absoluto. Tienen el derecho de callarse. Bueno, o sea, de callarse, como Urdangarín, cuando habla de la intimidad. ¿Pero qué intimidad? O sea, primero, en la familia real no hay intimidad. Entiende, Federico, que después de escribir este libro, cualquier conducta a partir de ahí es elogiable por Inter. Yo lo que creo es que Eduardo tiene un empeño en el control de daños y guardar alguna fuente. Dice, por lo menos que siga manando alguna fuente. Y en la Crónica Rosa, a partir de nada, dentro de 5 minutitos, 6 minutitos, también Chabelita. Chabelita es la nueva imagen de la dieta de la alcachofa. Ha nacido una estrella porque se puso a alargar. Sensata. 18 años tiene la cría, que ya es madre, pero bueno. Pues sí, oye, 18 años ya tiene. Bien, verdad que el padre a los 16 ya tenía otro rorro por ahí sembrado. Bueno, pues, que ahora andan haciéndose pruebas de ADN. Se la ve, pues nada, muy sensata y muy bien para los 18 años que tienes. Y en las series. A mí lo que me preocupa es que quiere ser diseñadora. ¿Por qué? O sea, es que no hay diseñadores bastantes. Oye, con 18 años uno puede ser o puede querer ser lo que quiera, uno a los 18 años puede querer ser, no sé, Tom Cruise, puede ser, no sé, Nicole Kidman, puede querer ser quien tú quieras. O sea, pero diseñadora como Raquel Bollo, ¿tú crees que eso es un norte vital? Teniendo en casa la Pantoja, o sea, quiero cantar, que Dios me ha dado esta, ¿no? Bueno, seguro que evoluciona, tiene 18 años, tiene toda la vida por delante. Sí. Entonces, como en el 80, cuando empezó el paro, ¿tú estudias o diseñas? Decían. Hoy en las series, en la sección de series, Federico, frases míticas. Sí. Bueno, está muy bien, están los tuiteros muy animados, les ha encantado el asunto, así que bueno, seguro que pasáis un buen rato. Y Alberto Fernández trae una receta sacada de la película Estómago. Que pollo queda mejor. Con leche de coco. Y si hay valor, a ello. Bueno, pues noticias, enhorabuena por este libro. Esperamos el siguiente. Lo habrá porque, después de Urdangarín, el conseguidor y la intocable, pues eso. Luego habrá que hacer una crónica de los días finales de Urdangarín antes de que lo condenen, en fin. Ah, mira, sí. En vísperas, no, está bien. Telúricos, en fin. Sí, cartas desde mi celda, estas cosas. El corredor. ¿Cómo? El corredor. Sí. No precisamente el de Lenares. Running. Ni de la muerte. Vamos.